¿Tu empresa hace uso intensivo de TI? ¿Te ha desilusionado la gran oferta de cursos y plataformas digitales que no han sido efectivos en lograr que tus colaboradores adopten el uso de la tecnología? Netec es una empresa de consultoría en transferencia de conocimiento que ofrece servicios integrales de aprendizaje. Hemos reunido una serie de soluciones que aseguran la efectividad en la transferencia y adopción de tecnología. Contáctanos, conoce todas nuestras soluciones y forma parte de nuestros casos de éxito. Muy bien, me presento. Mi nombre es Daniel Vargas, mucho gusto. Yo soy arquitecto de soluciones y consultor de transformación digital. Y también pues estoy acreditado como instructor autorizado Champion AWS. Mi especialidad es arquitectura de soluciones enfocada a la migración y a todo lo que tiene que ver con todos estos aspectos de tecnologías disruptivas, a lo que viene siendo más que todo modernización de cargas de trabajo. Muy bien, entonces les agradezco por este espacio a toda la audiencia. Muy bien. Sin más preámbulo, vamos a hacer, digamos, una recordación aquí. Netec, pues, es partner del año en Latinoamérica de AWS, Amazon Web Services, y pues en este caso es un reconocimiento que se brinda anualmente en Las Vegas, Nevada, en el evento re:Invent 2024. ¿Listo? Entonces, la idea es para que ustedes pues tengan en cuenta que Netec pues ya ha sido pues premiado pues anteriormente. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy en los fundamentos de analíticas de datos. Esto es algo pues muy importante porque estamos en una época en donde ya estamos más que en aplicaciones basadas en Internet, en todo lo que tiene que ver pues con todos estos movimientos y tendencias digitales y sobre todo algo que es tan importante como lo vienen siendo los datos, tanto para nosotros como para las compañías. Muy bien. Los datos son un insumo muy importante para poder avanzar en diferentes proyectos de transformación digital, en lo que tiene que ver como inteligencia de negocios, analítica de datos principalmente, y sobre todo la puerta que es muy importante que estamos hoy por hoy viviendo, que es inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina o el machine learning y sobre todo lo que, digamos, está atendiendo en nuestro día a día, que es, en este caso, la transformación digital con la inteligencia artificial generativa. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esto es para que lo tengamos pues en cuenta. Ok, listo, muy bien. Entonces, la idea es que pues podamos abordar a esta introducción. La idea es que nosotros pues conozcamos estos desafíos o las 5 Bs pues en este caso, para que lo tengamos pues presente. Y bueno, pues podamos tener en cuenta pues todos estos aspectos de gestionar pues estos desafíos en el día a día, en nuestras necesidades de negocio, cómo almacenamos la información, cómo nosotros procesamos, analizamos y la presentamos, desde la ingesta de la información hasta la misma presentación que nosotros vamos a brindar ese servicio no solamente a las personas que vienen siendo, digamos, quienes diseñan este tipo de soluciones, sino también quienes toman decisiones y también nuestros usuarios finales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos pues presente. Muy bien. Ok, listo. Muy bien. Entonces, vamos a tener en cuenta en lo que viene siendo antes de iniciar la presentación, por favor, si tienen algún inconveniente con sus audios desde el ambiente navegador, por favor, pues validen estas configuraciones, ¿sí? Igual manera, en el chat les van a brindar soporte. ¿Listo? Para que lo tengan pues presente. Muchísimas gracias a las personas que nos están apoyando. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a definir lo que viene siendo dos conceptos. Análisis y analítica. ¿Sí? Entonces digamos que uno puede decir
Bueno, pues son como casi lo mismo, pero en realidad no lo es. Entonces vamos a tener en cuenta lo que viene siendo que los análisis de datos es independiente del tamaño de la compañía, ¿sí? Y esto les va a permitir tomar decisiones para poder lanzar, digamos, por ejemplo, un nuevo producto, un nuevo servicio, poder saber cuál es mi nicho de clientes, saber cómo viene siendo todos estos temas, digamos, por ejemplo, a quién le otorgo descuentos, cómo miro la fidelización, también inclusive podemos llegar hasta con los mismos datos, nosotros prepararlos, limpiarlos, e inclusive, por ejemplo, utilizarlos en escenarios pues, más avanzados que la inteligencia de negocios, por ejemplo, una inteligencia artificial con un machine learning o una inteligencia artificial generativa que podamos nosotros con nuestras propias palabras consultar, bueno, realmente quiero saber cómo se está desarrollando la pérdida de clientes en mi compañía para que nosotros pues podamos tomar acciones en la fidelización de los productos y servicios. Son ese tipo de situaciones en las que nos ayuda la analítica de datos a tomar decisiones, ¿sí? Y basado en los datos, ¿sí? Vamos a poder lograr una mayor precisión, vamos a poder mitigar riesgos y diferentes situaciones, ¿sí? Y no, pues digamos, gestionándolas a través de la incertidumbre. Muchas veces la intuición y la suerte, pues pueden ir de la mano, pero pues a veces cuando nosotros no tenemos el soporte para tomar las decisiones, no va a funcionar muy bien esto, ¿verdad? Entonces, la idea es poder tener esa reducción de la incertidumbre. Y esto se logra a través de la analítica de datos utilizando entornos en la nube, que ustedes puedan, en ese caso, pagar por lo que utilizan, poder, digamos, importar esos conjuntos de datos y poder tener, pues, digamos, muy claro esta utilización de estos datos a través de una estrategia. ¿Listo? Entonces, el análisis lo que viene siendo es poder examinar detalladamente la información, comprender su naturaleza, qué información nos va a servir realmente, cómo nosotros vamos a poder limpiar y procesar y analizar esta información para nuestra toma de decisiones y la analítica, que viene siendo más que todo eh, un orden sistemático para poder nosotros analizar nuestros datos de cómo pueden llegar a aplicar y tomar estas decisiones. Entonces, hoy en día, todas estas analíticas de datos se deben realizar a gran escala, que nosotros pues podamos entender cuál viene siendo ese problema, esa necesidad, ese punto de dolor en nuestras compañías. Muy bien. Entonces vamos a tener, pues, por ejemplo, diferentes situaciones. Entonces, por ejemplo, quiero saber los hábitos de mis clientes. ¿Cuáles son mis transacciones, digamos, pendientes que puedan ser fraudulentas? O, por ejemplo, ver patrones de seguridad en mis aplicaciones o en mi infraestructura y plataforma. O ver la influencia de las redes sociales frente a el impacto digital que está dando nuestra compañía, o cuáles son los productos y servicios que nosotros estamos promocionando, o cuáles son las tendencias en ese caso a nivel de poder predecir diferentes nichos de mercado. Entonces, la analítica de datos nos va a permitir resolver situaciones que tengan que ver con la hipersegmentación y la hiperpersonalización, ¿sí? Como en ese caso todo este tema alineado a nivel de clientes, a nivel de retail, detección de fraudes, a nivel de negocio y de tecnología, detección de amenazas informáticas, validar comportamientos de usuario a través de lo que viene siendo la validación o los click streams en nuestras aplicaciones, poder, digamos, hacer predicciones financieras y tener alertas en tiempo real. No necesariamente los datos tienen que estar, digamos, almacenados del todo. Hoy en día tenemos ingestas de información en tiempo real de distintas personas y distintos dispositivos y aplicaciones. Entonces, esto concierne a qué? Que nosotros pues podamos disponer de lo que viene siendo cuatro tipos de analíticas de datos, que es poder responder a diferentes preguntas, lo que viene siendo una analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. ¿Sí? ¿Qué ha sucedido?
por qué esto está sucediendo, esto cómo puede suceder en el futuro y qué deberíamos nosotros hacer. ¿Cuál viene siendo ese call to action? ¿Cómo viene siendo esa toma de decisiones para poder seguir avanzando? Entonces, la analítica descriptiva lo que nos va a ayudar es a observar el pasado y el presente y a identificar cuál es esa relación que tiene con el pasado y el presente a nivel de nuestra información, ¿sí? Y es la información que nosotros tenemos accesible, palpable, que nosotros estamos utilizando en el día a día. Por otro lado, nosotros ya tenemos a disposición lo que viene siendo, además de ese análisis descriptivo, tenemos el análisis diagnostical, que viene siendo cuáles son esas tendencias y esas correlaciones entre esas diferentes variables de información para identificar estas tendencias, cómo van avanzando paso a paso y cuál viene siendo, en este caso, el siguiente paso que nosotros tenemos que tomar a partir de la identificación de las tendencias. Y vamos a tener en cuenta que nosotros ya no solamente tenemos el pasado o el histórico, tampoco solamente el presente, sino lo que nos concierne a nivel del futuro. Entonces, a nivel del futuro vamos a tener lo que viene siendo la analítica predictiva. Y esto es algo crucial en las industrias, más que nosotros nos estamos moviendo eh, constantemente, donde tenemos que estar alineados a un time to market, ¿sí? Y también en lo que viene siendo cómo vamos a estar brindando a nuestros clientes estas tendencias que nos están pidiendo, estas necesidades, estos puntos de dolor y estos problemas que nosotros vamos a resolver. Entonces, por ejemplo, entonces el poder ver predicciones del clima semanal o, por ejemplo, también validar, digamos, avances médicos o también cómo viene siendo el comportamiento financiero de una compañía y para poder llegar a ya lo que viene siendo a una analítica prescriptiva. Entonces, ¿cuál viene siendo, en este caso, el curso o la ruta de acción óptima para nosotros, pues, tomar acción y, por supuesto, pues, que podamos nosotros llegar a lo que vendría siendo en todos estos aspectos de la analítica de datos en la toma de decisiones. Entonces, la analítica prescriptiva utiliza lo que viene siendo ya unos datos que ya han sido importados, ya han sido tratados, ya han sido preparados y, por supuesto, pues vamos a tener esta información para que se utilicen modelos de aprendizaje de máquina o machine learning. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengan pues bastante presente en lo que vienen siendo los diferentes tipos de analítica. Entonces vamos a tener lo que vienen siendo diferentes desafíos de los negocios, que era lo que les comentaba, alguna necesidad, un punto de dolor o un problema que nosotros tendríamos que resolver. Entonces la información va a provenir de distintos lados, ¿sí? Como histórico, información que yo trabaje hoy por hoy, o información que ingeste en tiempo real de dispositivos, de aplicaciones y de Internet de las cosas. Que esto pues realmente uno puede decir, no, pero esto viene siendo algo que no se está utilizando. Hoy en día ya se está utilizando, hoy en día pues eso ya se volvió mandatorio o necesario. Entonces ahí es donde vamos a identificar cuáles son esos desafíos con nuestros datos. Entonces en realidad vamos a tener en cuenta cuál viene siendo su volumen, cuál viene siendo esa velocidad, esa variedad, esa veracidad y ese valor que va a tener nuestra información. Igual forma, no todos los negocios son los mismos porque va a depender de las verticales y de los tamaños. Y con ello, pues vamos a poder ver cómo las organizaciones pues van creciendo en la medida del tiempo de esas demandas. Entonces, por ejemplo, si un cliente va a tener, no sé, una 800 teras, como en el ejemplo que lo estamos mostrando, y se requiere una ingesta de información en tiempo real y que ésta se analice, entonces hay que ver cuáles son esos desafíos que corresponden. Entonces, primero nos están pidiendo en tiempo real. Entonces esto va viniendo siendo la velocidad.
y el volumen de información que ya existe y el que se va a crear. Entonces, hoy en día los volúmenes de datos no necesariamente son un incremento predecible, ¿sí? Hoy en día estamos hablando no solamente de teras, sino de petas, inclusive hasta de exabytes, ¿sí? Y hay que tener presente que no necesariamente en la forma como almacenamos la información, que son en entornos en premisa, pues va a ser pues una solución, porque eso implica tener una inversión a capital de una infraestructura de cómputo y sobre todo de almacenamiento. Y esto conlleva que nosotros pensemos en soluciones en la nube. Y estas soluciones en la nube vienen siendo pues tener estos servicios de analítica que podemos pagar por uso y también acceder a lo que viene siendo un compromiso a este tipo de servicios para poder nosotros optimizar nuestras arquitecturas y poder tener una posibilidad de costo-efectividad en el uso de estas soluciones de analíticas de datos. Entonces vamos a tener en cuenta que no solamente vamos a ver el crecimiento de una compañía, también va a venir de diferentes fuentes, no necesariamente de algún tema de ubicuidad, si es on-premise o en la nube. También puede provenir información aparte de la estructurada, que es la que nosotros acostumbramos a usar, que son filas y columnas, desde una hoja de cálculo o un archivo separado por comas, sino también bases de datos relacionales y también bases de datos no relacionales, información semiestructurada, intercambio de archivos, ¿sí? Y que va a ser utilizado por diferentes personas como aplicaciones, servicios y APIs que van a estar involucrados en cuanto a todo este acceso a la información, que vamos a ofrecer que ese acceso sea seguro y que ofrezca pues toda la analítica pues efectiva. Y realmente esto se ha venido creando una concientización previo y posterior a la pandemia, en este caso, 2019-2020, y más hoy que estamos en una era de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Desde el 2022 en adelante, que ya esto viene siendo a pasos pues muy agigantados. Y era lo que hablábamos de estos 5 desafíos. El volumen, que es cuánta data yo estoy generando. La velocidad, que en este caso, cuál viene siendo esa velocidad en que la información nosotros estamos generándola, pero así también como nosotros generamos, nosotros reclamamos esta información, ¿sí? ¿Qué tanta velocidad nosotros requerimos recuperarla, ¿sí? No solamente es crearla, sino también recuperarla. La variedad, que en este caso los diferentes tipos de datos, desestructurada, estructurada, semiestructurada, y la veracidad. La veracidad es algo pues muy importante porque hay que garantizar su integridad. ¿Qué tan preciso es nuestra información? ¿Qué tan confiable es el acceso a la información donde se reposa? Y la calidad de la información. No solamente que nosotros tengamos información, ¿sí? Tiene que pasarse por un proceso de ingeniería de datos previamente. En una compañía tiene que haber especialistas que vienen siendo los diferentes analistas de negocio, analistas de datos, ingenieros de datos, y ya después, en ese caso, pues ya sí vamos a trabajar también con lo que viene siendo inteligencia artificial, tener lo que viene siendo ingenieros de inteligencia artificial, científicos de datos, ¿sí? Entre otras experticias que nos van a ayudar para los diferentes casos de uso y el valor de la información que nosotros pues vamos a extraer. Por eso es importante este aspecto de la calidad, ¿sí? Sin ello, pues nosotros no vamos a poder tomar decisiones pues precisas. Muy bien. Igual forma, la información puede provenir de personas, trabajadores de la información dentro de una compañía, puede provenir de clientes, pueden provenir de diferentes partners con los que nosotros tengamos alguna asociación para nuestros negocios. También lo que viene siendo información en la que nosotros pues tengamos una recuperación pues en tiempo real. Inclusive la variedad de datos pues es algo que ya estuvimos pues conversando y bueno, la idea es poder observar, bueno, el volumen. El volumen puede provenir información que se genere pues masivamente
a partir del almacenamiento, procesamiento y el análisis. Entonces, un ejemplo, una fábrica, una manufactura de lácteos, que podamos diagnosticar el funcionamiento de cada uno de nuestros dispositivos. Entonces podemos colocar sensores de Internet de las cosas para que emitan en tiempo real dicha información y vamos a tener servicios para que reciban esa información en tiempo real, la puedan tratar, la puedan limpiar y la puedan almacenar. Y para que pueda seguir en un flujo de trabajo, ¿sí? Relacionado a poder hacer esa ingeniería y ese análisis de datos que nosotros estamos buscando. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces puede haber inconvenientes en el volumen de la información. Si hay más información de la que puedo procesar y analizar, nosotros tenemos que revisar cómo vamos a hacer la respectiva gestión en este caso. ¿Qué información nosotros estamos realmente importando desde el origen? ¿Sí? ¿Cómo vamos a nosotros a escalar? ¿Cómo vamos a gestionar ese costo-efectividad y la seguridad de la información? Entonces, hay que tener pues presente cómo vamos a tomar pues decisiones informadas desde importar la información que sea la idónea. Entonces, vamos a tener diferentes servicios en AWS para lograr este objetivo. Primero, un lugar para el almacenamiento de la información que viene siendo Amazon S3. Tenemos que Amazon S3 pues ofrece un almacenamiento a nivel de blob y de tablas y además de ello ofrece diferentes clases o capas o niveles de almacenamiento que les van a permitir poder gestionar la retención de la información de acuerdo a su ciclo de vida y frecuencia de acceso, así como tener almacenamientos especializados de baja latencia para lo que viene siendo la analítica de datos y la inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Por otro lado, vamos a tener lo que viene siendo otro servicio aparte del Amazon Simple Storage Service o Amazon S3, que son los servicios de Data Warehousing y en este caso viene siendo Amazon Redshift. Entonces, Amazon Redshift viene siendo una bodega de datos gestionada, ¿sí? Basada en SQL, ¿sí? De tal manera que ustedes puedan utilizar a gran escala pues este tipo de servicios, tanto a nivel de serverless, es decir, computación sin servidor. Ustedes no necesitan gestionar una infraestructura subyacente para consumir estos servicios, ni tampoco tenerla en un funcionamiento pues persistente. Ya si ustedes requieren tener una disponibilidad por franjas horarias o 7x24, ustedes pueden trabajar una carga de trabajo provisionada. Por supuesto, digamos que vamos a tener otros servicios que nos van a ayudar a lo que tiene que ver con todos estos aspectos para los lagos de datos, para no solamente converger en información relacional, sino también información no relacional y semiestructurada a través del Lake Formation. Entonces nos brinda pues toda la seguridad, todos los aspectos de autenticación y autorización, poder manejar permisos en bases de datos, tablas y columnas que podemos generar toda esta granularidad en la forma como nosotros gestionamos pues estos almacenes de lagos de datos en AWS. Muy bien. Y también podemos nosotros conectar desde Redshift hacia información que tengamos alojada en un bucket o en un almacenamiento de objetos en Amazon S3. Entonces, para poder hacer este tipo de federación de almacenamiento sin necesidad de importar información a la bodega de datos, hay una característica que se llama Amazon Redshift Spectrum. Ya a nivel de la velocidad, entonces es lo que tiene que ver en cuanto a estos aspectos de velocidad, ustedes van a poder tener en cuenta que la información se genera ya sea en tiempo real, ¿sí? O una determinada cadencia. Y que nosotros pues podamos tener pues esta ingesta de información para tomar decisiones instantáneas. Cuando la información importa en tiempo real, que provenga de aplicaciones web, que provenga de gaming o de escenarios de e-commerce, transaccionales, Internet de las cosas. Entonces, son esas interacciones en el día a día, ¿sí? Por eso, digamos, hablamos ya en aplicaciones de Internet, que ya van más a nivel de millones de personas. Entonces,
un negocio tiene que, en este caso, tener en cuenta que los sistemas deben pues estar adaptados para las ingestas de información, ¿sí? Y por ende es poder tener la escalabilidad en una infraestructura y poder gestionar las latencias en la forma como nosotros generamos la información y se almacena, cómo vamos a recuperar la misma. Entonces vamos a tener lo que viene siendo dos métodos para procesar la información. Uno que viene siendo a nivel por lotes, ¿sí? O batch data processing, de forma que nosotros vamos a poder tener un conjunto de datos, ¿sí? Que vamos a procesar en cuestión de una franja de tiempo que puede tomar entre minutos a horas para lo que tiene que ver con análisis complejos, ¿sí? Relacionados pues a consultas o indicaciones que nosotros queramos hacer en ese procesamiento de datos. Pero por otro lado, la información que ingresa de forma granular viene siendo la que está en tiempo real. Entonces viene siendo con una latencia a nivel de segundos o milisegundos, ¿sí? Que no hay necesariamente una sincronía grande, ¿sí? Entonces viene siendo el Stream Data Processing, que se le conoce de esa forma, o la ingesta de datos, ¿sí? O procesamiento por ingesta de datos. Entonces esto es lo que pues podemos llegar a gestionar pues escenarios de solicitudes y respuestas, de forma que vamos a tener la posibilidad de facilitar pues esta toma de decisiones pues rápida, ¿sí? A diferencia de lo que viene siendo a nivel del procesamiento por lotes, que va a haber pues digamos en este caso pues una demora. Normalmente el procesamiento por lotes va a tener un costo de efectividad y una menor complejidad si es información que no es sensible al tiempo o que no requiera, digamos, algún requerimiento no funcional de tiempo real. Ahora, digamos que en este caso, la información que se utiliza en ingestas de datos sí requiere un consumo de infraestructura, ¿sí? Y se requieren pues unas tecnologías, unas experticias para lograr pues este tipo de escenarios. En AWS existen diferentes servicios gestionados, ¿sí? O en algunos escenarios conocidos como Platform as a Service y Serverless también. Entonces tenemos lo que viene siendo los servicios de Kinesis. Entonces Kinesis nos va a permitir pues facilitar lo que viene siendo esa ingesta en tiempo real, ¿sí? Desde el proceso de cómo obtenemos la información y podemos almacenarla directamente o podemos nosotros recolectar, procesar y almacenarla también, hacer una producción y consumo de esta información en tiempo real, sin sacrificar pues esa velocidad de datos teniendo en cuenta pues todo el flujo de procesamiento de los datos. Ya si buscamos servicios con algún grado de lo que vendría siendo tener escenarios open source, escenarios agnósticos, ¿sí? Escenarios interoperables o heterogéneos, podemos utilizar servicios gestionados sin que impliquen implementar un clúster con una distro de Linux, unos paquetes y unos middlewares que van a ser necesarios para esa puesta en marcha. Entonces, por ejemplo, Apache Kafka es muy conocido como un mediador, como un servicio de streaming, y en AWS podemos hacer el despliegue sin tener que gestionar esa infraestructura subyacente, y es un servicio que está en alta disponibilidad. Entonces está Amazon MSK o Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Entonces podemos configurar fácilmente estos clústeres, los servidores se reemplazan automáticamente, podemos orquestar las actualizaciones, tienen todos sus aspectos de monitoreo y alarmas 360 y podemos también utilizar otro tipo de soluciones administradas que no tengamos que implementar esos frameworks a mano, es decir, paso a paso en una infraestructura como servicio o en instancias S2, ¿sí? O máquinas virtuales, ¿sí? Que viene siendo Amazon MR. Amazon MR nos va a permitir lo que viene siendo implementar servicios de clústeres administrados utilizando Hadoop y Spark, ¿sí? Entonces con ello vamos a poder procesar información y hacer uso para cargas de trabajo interactivas y también en inteligencia de negocios. Y podemos mover de diferentes fuentes de información
para que estas puedan ser, digamos, procesadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener información en un S3, en un DynamoDB, en una Aurora, entre otras fuentes que nosotros queramos llegar a involucrar. Y por supuesto, el procesamiento en demanda, que nosotros podemos utilizar el poder de la computación sin servidor, el poder de las arquitecturas o las aplicaciones dirigidas por eventos, de tal manera que hoy en día todos son eventos. Entonces, cualquier acción en un sistema informático que se desencadene va a generar procesos, ¿sí? De tal manera que vamos a tener resultados y poder responder sin necesidad de aprovisionar una infraestructura, que nosotros nos enfoquemos realmente en la lógica de negocio, es decir, en ese diseño de sistema y en esa codificación que viene siendo los servicios de AWS Lambda. Ustedes pueden utilizar, digamos, los frameworks para construir su lógica de negocio, que puedan ejecutarse a través de esta computación sin servidor. A nivel de la variedad de la información, pues en todo lo que tiene que ver con la variedad de la información, que es un tema pues bastante clave, entonces vamos a tener lo que ya hablamos, estructurada, semiestructurada y desestructurada. Entonces va a provenir de distintas fuentes que nosotros tenemos que integrar distintos servicios, que podamos nosotros generar pues esta analítica de datos sin importar su origen. Y no necesariamente la información van a ser textos en realidad o tablas o bases de datos, ¿sí? Van a ser imágenes, videos, audios, PDFs, etcétera. Entonces podemos tener nosotros diferentes fuentes de información, pero si nosotros no tenemos lo que viene siendo las tecnologías acordes, coherentes para gestionar una analítica, pues vamos a tener esa carencia para poder administrar la variedad de información que nosotros tenemos en nuestra empresa. Entonces, hay que entender lo que viene siendo un poquito más allá, lo que viene siendo la estructura de datos. Entonces, lo que tiene que ver a nivel de la información estructurada, que por lo general es un sistema tabular, es un sistema estricto, es un sistema de filas y columnas por lo general, ¿sí? Que está en un sistema de base de datos relacionales, en un semiestructurado. Entonces, puedo tener una variedad en lo que viene siendo cómo almaceno mis elementos. Por ejemplo, un XML para intercambio de información entre diferentes sistemas. Por ejemplo, en compañías cuando van a hacer su factura electrónica para el control de, digamos, impuestos, un ejemplo, o un JSON para lo que viene siendo más que todo para el almacenamiento de documentos que no necesariamente hayan pilas y columnas. Por ejemplo, en un inventario de productos, los inventarios de productos no necesariamente tienen que ser eh, estrictos en realidad. Puedo yo tener por enseres que realmente, digamos, sea por cantidad, pero yo puedo tener otros tipos de stock que se basen en talla, color, eh, tipo de referencia, etcétera. Y eso va a determinar que podamos tener más atributos en cada uno de los ítems. Y bases de datos no SQL, ¿sí? Que no solamente vengan siendo archivos documentales, ¿sí? Como un JSON, un BASEON, un MongoDB, por ejemplo, el almacenamiento tiempo serial para escenarios de Internet de las Cosas o para detección de fraudes, recomendación de productos a través de grafos, ¿sí? Y la información desestructurada, entonces PDFs, imágenes, audios, videos, etcétera. Correos electrónicos, información que provenga de redes sociales. Entonces, ahí vamos a tener un ecosistema, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos motores de base de datos open source, motores de base de datos comerciales, incluyendo los servicios de AWS. Entonces, digamos, el RDS, que es un sistema de base de datos relacional administrado, que pues manejan los motores comerciales, que viene siendo Oracle, Microsoft e IBM, y los open source, que vienen siendo PostgreSQL, MySQL y MariaDB. Y por supuesto, AWS tiene su optimización de MySQL y PostgreSQL entre 3 a 5 veces más rápido, dependiendo del motor que nosotros elijamos, que viene siendo Amazon Aurora. Base de datos
no relacional. Entonces vamos a tener pues un portafolio pues importante, por ejemplo, Neptune para el almacenamiento de grafos, ¿sí? O por ejemplo, bases de datos en caché, llave valor, ¿sí? Elastic Cache, por ejemplo, utilizar un Redis sin que tengamos que implementar toda la infraestructura de Redis. Podemos delegar esto a este tipo de servicios y hacer consumo de los servicios de una vez. O en una bodega de datos, si yo tengo información semiestructurada y necesito importarla a una bodega de datos sin afectar la capacidad de almacenamiento actual, puedo utilizar un Amazon Redshift Spectrum para hacer una federación de este tipo de recursos y poder consumir esa información sin afectar mi bodega de datos. Entonces vamos a tener lo que vienen siendo distintos servicios como el RDS, que es el sistema administrado de base de datos relacionales, DynamoDB, que viene siendo un servicio administrado de base de datos NoSQL. Ya hablamos de Amazon Redshift y está el servicio de OpenSearch, que se utiliza más que todo para búsqueda y analítica de datos, que maneja esa variedad de datos, ¿sí? Y podemos hacer esas búsquedas y analíticas de datos basándonos en estándares abiertos, heterogéneos, de forma que podemos hacer un amplio aprovechamiento de estas tecnologías. Ahora, por otro lado, vamos a tener lo que viene siendo a nivel de la veracidad de la información y tiene que ver pues con la calidad, la precisión y la confiabilidad de los datos. Entonces la idea no es tener ni información que no sea coherente, incompleta, que no tenga ningún tipo de ruido, ¿sí? Y que la integridad de la información y la calidad pues se garantice para evitar conclusiones erróneas, ¿sí? Que por algún dato que esté sucio, un dato incompleto, ¿sí? No tengamos pues algún impacto en nuestra toma de decisiones de negocio. Entonces, por eso es importante hablar de una gobernabilidad de datos. Si no hay una gobernabilidad de datos, nosotros pues podemos tener múltiples sistemas, pero si nosotros no manejamos una preparación, una curación de nuestra información, vamos a pues, eh, inconvenientes, vamos a tener sesgos, vamos a tener pues, maldiciones. Entonces hay tecnologías que nos pueden ayudar a facilitar todo este tipo de situaciones para nosotros pues, mitigar esa información que nosotros tenemos que limpiar y transformar. Entonces se habla de lo que viene siendo a nivel de la integridad de la información, que viene siendo precisión, consistencia y confiabilidad. ¿Sí? La idea es que una información tenga ese nivel de precisión, ¿sí? Para garantizar no solamente que sea correcta, sino que también sea consistente para las operaciones y la toma de decisión de nuestros negocios. Que también la información únicamente tenga acceso a las personas que sean competentes, ¿sí? Que se garantice esa seguridad y esa privacidad y la confiabilidad, de tal manera que pues podamos nosotros tener esa integridad de los datos que pues a la final pues nosotros dependemos de ellos en nuestro día a día. Entonces la idea es poder tener integridad a nivel de entidad, es decir, a nivel de las tablas, en este caso tener una independencia o una unicidad de nuestros registros, una validez a nivel del dominio, que es decir, que las columnas tengan su tipo de datos y sean coherentes para lo que se necesita, una integridad referencial en el caso de las bases de datos relacionales o no necesariamente relacionales, porque podemos manejar este tipo de referenciación en otras tablas, escenario no SQL, por ejemplo. Eh, También lo que viene siendo reglas de integridad a nivel de la lógica de negocio. Entonces eso implica que la información nosotros tengamos que hacer en ese aspecto de poder mantenerla, tenemos que hacer nuestras copias de seguridad. Nosotros tenemos que manejar la validación de la información que sea correcta y completa. Nosotros tenemos que validar que la información esté libre de errores lo mejor posible, que tengamos un acceso a datos eh, y un cifrado de información que pues podamos nosotros pues tener en cuenta. Entonces vamos a tener diferentes servicios que nos van a ayudar. Entonces vamos a tener lo que viene siendo AWS Glue. Entonces AWS Glue es un servicio gestionado, el cual va a tener lo que viene siendo diferentes frameworks como Hive, Hadoop y Spark de Apache. Y nosotros no tenemos que, digamos, pues, pensar en implementar pues estos servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Glue, pues utilizar lo que son los
catálogos de datos, también poder generar lo que viene siendo estos procesos de ETL, que viene siendo extracción, transformación y carga de información, automatizar lo que viene siendo estos escenarios de preparación de datos. Entonces, digamos que Glue dispone de scripts, integraciones con orquestaciones, por ejemplo, con otros servicios como este Functions, un Apache Flow. Podemos utilizar lo que viene siendo la Amazon MR también para una solución de Big Data gestionada, que pues estuvimos pues hablando. Se utiliza más para escenarios que nosotros requerimos un nivel de gestión de servicios open source. Pues ya es utilizar Spark, Hive, Presto en este caso, en lo que viene siendo el DataZone para gestionar lo que viene siendo este ciclo de gobernabilidad de datos. Y hay algo que es muy interesante que podemos utilizar, por ejemplo, el AWS Glue W, que es una herramienta visual, se utiliza más que todo, no solamente para los científicos e ingenieros de datos, sino también para los analistas, para que puedan hacer la limpieza y la normalización de datos ya para escenarios pues avanzados como analítica y el aprendizaje de máquina. Muy bien. Entonces podemos hacer el uso de estos servicios de forma de que podemos iniciar sin necesidad de tener una curva de aprendizaje alta e ir evolucionando con el tiempo, porque también la curva de aprendizaje hay que aumentarla para nosotros ir escalando escenarios pues mucho más avanzados, ¿no? Y por supuesto, son servicios que nosotros pues podemos pagar por lo que se utilice. Entonces, para hacer lo que viene siendo todo este proceso de preparación e ingeniería de datos, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener conocimientos amplios de entrada. Entonces, un escenario como DataBridge nos va a permitir abrir las puertas a este tipo de escenarios. Y el valor, que el valor ahí es donde nosotros, bueno, ¿cuál viene siendo mi output? ¿Cuál viene siendo mi salida? ¿Sí? Esos insights, esos datos importantes para poder tomar esas llamadas de acción, ¿sí? A partir de información que entró desde un flujo de datos, información que está en borrador, información que no ha sido tratada, no ha sido limpia desde una información raw hasta tener información que ya la podemos tener sobre la mesa, ¿sí? Entonces la meta con nuestro valor de nuestros datos es que podamos que nuestros datos sean legibles y explicables para la toma de decisiones. Y con esto ya sabemos que al tener estos datos ya tratados, pues podemos tomar decisiones informadas. Si nosotros no tenemos lo que vendría siendo una información con esos insights concretos, ¿sí? O normalmente esto también le llaman como Golden Insights, no vamos a tener información de valor para lograr estos fines. Entonces, hay herramientas que nos permiten lograr estos objetivos para sumar valor en nuestra información. Entonces, tenemos lo que sería QuickSight, que es el servicio de inteligencia de negocios interactivo, que inclusive ustedes pueden integrarlo con inteligencia artificial generativa, ¿sí? Con Amazon Q. Y también el utilizar servicios de principio a fin que ustedes puedan gestionar el aprendizaje de máquina, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa inclusive, ¿sí? En un sistema totalmente administrado, pero que les brinda las herramientas de control a ustedes, que viene siendo ShadeMaker AI. Entonces les va a permitir desarrollar, entrenar e implementar estos modelos que van a necesitar para tratar pues sus datos, ¿no? Y Atina. Atina viene siendo un servicio interactivo, el cual ustedes pueden analizar datos en demanda utilizando conocimientos de Transad SQL, ¿sí? Son servicios de computación sin servidores, es decir, que ustedes no necesitan tener un aprovisionamiento, no necesitan pensar la capacidad, ustedes simplemente van a pagar por lo que utilizan con base a esas consultas que ustedes deben construir para generar ese análisis de datos, ¿sí? Sin tener que pasar por un escenario complejo, dependiendo para las consultas de diferentes orígenes de datos que ya requieran, digamos, hacer un escenario concreto de consulta. Entonces vamos a tener pues una suite de servicios que va a cubrir las necesidades o los desafíos de los datos o las 5 Vs, volumen, velocidad, veracidad
variedad y valor, ¿listo? Con la finalidad de poder ofrecer no solamente soluciones escalables, sino también soluciones que respondan al negocio a partir de la diversidad de los datos, que haya un aseguramiento de la calidad para esos insights o esos datos importantes. Entonces, bien, entonces teniendo en cuenta cuál viene siendo las soluciones de análisis de datos. Entonces vamos a tener desde este escenario, desde los datos no tratados o en borrador o RAW, ¿sí? O datos no limpios. Y van a tener que pasar por un pipeline o una canalización para esta preparación, ingeniería y tratamiento, para así obtener respuestas y datos importantes o insights, ¿sí? Entonces pueden provenir, ya sabemos, de transacciones, Internet de las cosas, logs, diferentes fuentes de información que nosotros vamos a tener a disposición. Entonces vamos a tener lo que viene siendo la ingesta y la recolecta de información, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis. Y vamos a tener lo que vendría siendo el consumo y la visualización, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener pues presente que en la ingesta y la recolecta ya sabemos que puede venir de distintas partes, de distintas variedades, de distintas velocidades, ¿sí? Y hay que tener en cuenta lo que vendría siendo pues este aspecto de el almacenamiento, que tiene que ser seguro, escalable y durable. ¿Listo? Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Hoy por hoy tenemos almacenamientos de bodegas de datos, ¿sí? Para poder gestionar lo que son nuestras informaciones estructuradas y también podemos almacenar incluso información semiestructurada. Y también utilizar lagos de datos. Los lagos de datos amplían ese espectro, ¿sí? A información desestructurada, la cual, sin importar esa variedad, podemos procesarla, ¿sí? Para hacer ordenamientos, resúmenes o agregaciones, uniones o joins, y aplicar esas lógicas de negocios, procedimientos, funciones, ¿sí? Para que ya deriven en un almacenamiento donde va a estar esa información para el consumo. Que vamos a utilizar inteligencia artificial generativa, inteligencia de negocios, ¿sí? Con esas visualizaciones, esos reportes y respuestas concretas a preguntas que nosotros hagamos. Muy bien. Entonces, esto es para que lo tengamos pues presente. Y bueno, pues en realidad digamos que vamos a tener los lagos de datos. Entonces, los lagos de datos son ese punto central de estas variedades de información para nosotros pues responder a estos desafíos en lo que tiene que ver para información en tiempo real, información que provenga de centros de datos en premisa, información que nosotros podamos utilizar en escenarios de aprendizaje de máquina y para la analítica de datos, ¿sí? Entonces, donde nosotros pues vamos a tener pues en cuenta todos estos orígenes. Entonces, lo ideal es abarcar información estructurada, diferentes sistemas de información, dispositivos, lo que viene siendo a nivel de la web, los sensores o Internet de las cosas e información que provenga de las redes sociales. Entonces, con ello, no solamente vamos a reunir lo que son bodegas de datos y procesamiento a nivel de Big Data para generar, digamos, insights para una inteligencia de negocios, sino también poder utilizarla en un aprendizaje de máquina para lo que concierne el uso de información de forma interactiva y en tiempo real. Poder tener también no solamente el pasado y el presente o histórico, sino también las tendencias, esos forecasts que nosotros vamos a llegar pues a requerir. Digamos que a nivel de un data warehouse, pues los conceptos, pues digamos, no cambian en realidad. Entonces,
Los data warehouse, recuerden que son un punto central que puede provenir de diferentes bases de datos que van a requerir una integración de datos. Entonces van a pasar por una ETL o una serie de ETLs que viene siendo una extracción, transformación y carga. De forma que van a tener en cuenta lo que vendría siendo pues un uso de reportes, de bases de datos y de minería de datos para este tipo de escenarios, que nosotros podamos utilizar las diferentes herramientas de BI y ya para un uso más avanzado los clientes SQL para la analítica de datos, ya sea en dashboard, en reportes y herramientas de análisis para tomar acción, que nosotros pues podamos hacer no solamente un almacenamiento de información eficiente, sino también una consulta de información eficiente, reduciendo pues la utilización de recursos, que tengamos una coste efectividad, ¿sí? Y también tener lo que viene siendo pues mejores tiempos de respuesta, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que viene siendo los principios para una evolución de una arquitectura moderna de datos. Entonces, si comparamos un data warehouse con un data lake, el data warehouse más enfocado en información estructurada y semiestructurada que proviene de sistemas de información, sistemas transaccionales y también lo que viene siendo en esquemas rígidos o predefinidos, ¿sí? Por lo general, pues van a tender a que sean, digamos, escenarios en lo posible, que sean costo efectivos, utilizar en cloud. Sin embargo, si nosotros llegamos a implementar en algún escenario en premisa o un escenario inicial en la nube, o no estamos aplicando la costo efectividad o optimización de costos, podría llegar a ser caro, ¿sí? Pero es importante nosotros que cualquier tipo de carga de trabajo, incluyendo todos estos temas relacionados con datos AI, requieran una arquitectura evolutiva y iterativa para nosotros hacer siempre una optimización de costos sin sacrificar la calidad de nuestros servicios. Entonces, en un data warehouse va a estar enfocado en lo que viene siendo la precisión y la consistencia para garantizar una calidad de datos a nuestros analistas de negocio que puedan obtener reportes masivos, cuadros de mando y visualizaciones. En cambio, los lagos de datos ya viene siendo una ampliación de esa información estructurada e inclusive semiestructurada a información desestructurada, información que aún no ha pasado por un proceso de análisis que proviene de distintas variedades, no solamente de información, sino de orígenes, y van a tener un esquema flexible. Entonces, estos sí están orientados a un costo-beneficio, ¿sí? Y puede ser, digamos, utilizado ya por usuarios que tienen otro tipo de competencias como los eh, científicos de datos, también lo que viene siendo desarrolladores de datos, ingenieros de datos y analistas de negocio que ya utilizan información curada y que la puedan llevar a un siguiente nivel, ¿sí? A un aprendizaje de máquina, a una inteligencia artificial generativa, a un análisis predictivo, a un perfilamiento y descubrimiento de información. Entonces, ¿qué sucede en este caso? La evolución de lo que viene siendo un data warehousing como un data lake, que estos se puedan, digamos, integrar, tomar lo mejor de dos mundos, pues viene siendo lo que son los lakehouse. Entonces, los lakehouse nos van a brindar, pues, estos escenarios confiables y estructurales para ofrecer no solamente un costo efectivo, sino también una escalabilidad en cuanto a la administración de nuestros datos, garantizando pues, lo que viene siendo transacciones, digamos, así para nuestras bodegas de datos. Entonces, lo que viene siendo esa atomicidad, esa consistencia, el aislamiento y la durabilidad, que es la que nosotros pues acostumbramos, pero también que podamos utilizar cualquier tipo de información, no necesariamente estructurada que diga, para utilizar en escenarios de inteligencia de negocios y de inteligencia artificial. Entonces, ahí ya intervienen lo que viene siendo lo que son científicos de datos, ingenieros de datos, profesionales de experto de dominio de negocios, desarrolladores de software, y bueno, pues en realidad
el poder gestionar lo que vendría siendo a nivel de nuestros datos, el manejo de la complejidad de los reportes, la complejidad a nivel de los riesgos que nosotros tenemos que gestionar con nuestra información y en la forma como viene siendo ese ciclo de vida en la ingesta, procesamiento y entrega de información. Entonces, los lakehouse nos van a ayudar a mitigar este tipo de situaciones, ¿sí? También pueden haber lo que vienen siendo silos. Entonces, digamos, los hilos, digamos que previenen que nosotros no podamos integrar la información, que nosotros no podamos comprender de forma holística los comportamientos de nuestros clientes finales, ¿sí? Para esa toma de decisiones podemos estar perdiendo oportunidades. Entonces, los lakehouse permiten integrar lo mejor de estos dos mundos, pues en realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría siendo la convergencia en una arquitectura moderna de datos. Y es el mensaje que nosotros queremos cerrar con esta presentación. Y es poder ofrecer una analítica unificada de alto rendimiento de clase mundial, de bajo costo, que se integre a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, incluyendo el aprendizaje de máquina, también cuanto al manejo unificado del acceso, la autenticación y la autorización de los datos, la gobernabilidad, la seguridad y bueno, todo lo que converge a evolucionar a los data warehousing y los data lakes al uso de lo que vendría siendo estos lakehouse y bueno, poder comprender todo este ciclo de poder tener un catálogo integrado de datos, manejar la gobernabilidad de datos principio a fin, poder utilizar de diferentes usos nuestra información para poder utilizar la información en servicio a las personas, a las aplicaciones y dispositivos. Listo. Muy bien. Entonces, digamos que Netec tiene un programa de entrenamiento y certificación como partner avanzado de AWS y premiado, de tal manera que va a tener toda la gama de entrenamientos, ¿sí? Entonces va a tener lo que viene siendo las diferentes certificaciones, también digamos la oferta de Skill Builder, digamos de tal manera que ustedes pueden acceder a Skill Builder en sus empresas, ¿sí? Que viene siendo a través del Team Subscription, pueden tener planes de aprendizaje, más de los 600 cursos. Aparte de los gratuitos, hay unos cursos que son exclusivos, ¿sí? Por tener la membresía Skill Builder en sus compañías. Entonces pueden aprender desde todo lo relacionado a los roles, digamos, de soluciones, ¿sí? Serverless, networking, Internet de las cosas, analítica de datos y el acceso a laboratorios en demanda que ustedes pueden utilizar las 24 horas del día en cualquier momento, que son los Builder Labs, que pueden, digamos, hacer uso de este tipo de servicios. La gamificación, aparte del nivel gratuito del Cloud Practitioner, de lo que viene siendo el Cloud Quest. Entonces tienen para cada uno de los niveles y áreas de especialidad AWS estos niveles de gamificación que inclusive traen laboratorios sin necesidad de ustedes abrir una cuenta AWS con tarjeta de crédito. También utilizar laboratorios sin instrucciones, que son los Challenge Labs, que son los AWS Jam, y los cursos y exámenes de práctica o simuladores oficiales para lo que viene siendo todo lo relacionado a su línea de certificación, gamificación para el aprendizaje de escenarios de casos de uso a través de AWS Intrusive Quest, el Simulator que utiliza la inteligencia artificial generativa para hacer juego de roles, de tal manera que ustedes puedan responder a diferentes escenarios en el día a día y los Clash, que diga, se utilizan más que todo para utilizar gamificación, para reforzar conocimientos en el diseño de arquitectura, los escape rooms que se utilizan para conectar con laboratorios, acertijos y exámenes de práctica para preparar en escenarios como el Practitioner y por supuesto, pueden tener un seguimiento del aprendizaje corporativo a través del Team Subscription, que en este caso Netec puede apoyarlos en la activación del servicio de Skill Builder. Digamos que cabe mencionar que pues, Netec tiene
pues lo que serían estos escenarios del el partner del año, ¿sí? Que ya hablamos pues del año pasado, pues esta nominación y esta premiación que se recibió en Las Vegas como partner de entrenamiento en Latinoamérica. Bueno, digamos que en este caso, ustedes, pues, para mayor información, ustedes pueden entrar a la página de AWS a conocer las rutas de certificación y la página de NETEC para conocer la oferta de servicios. Les agradezco mucho por la presentación, por el espacio, toda la audiencia. Muchísimas gracias.